¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, Endrina, muchas gracias a Venevisión. Felicitaciones, ¿ah? Tu parte larense, hoy 470 años de la fundación de Barquisimeto, la ciudad Así de los es. crepúsculos. A Mundo Barquisimeto. Vamos a comenzar a hablar de temas importantes. El día de ayer se hizo pública la carta, la petición formal que le hiciera el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al presidente Nicolás Maduro, de participar en el proceso de mediación entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué lectura se le puede dar a este hecho, sobre todo si recordamos lo que sucedió bajo la presidencia de Chávez, cuando él también fungió de mediador en este proceso de paz y se llevaron encuentros en Cuba y en distintos lugares del mundo para fortalecer ese camino a la paz? ¿Qué lectura tiene? En primer lugar, vemos con beneplácito la reanudación de las relaciones comerciales, diplomáticas, militares y sobre todo humanas entre Colombia y Venezuela. Y en ese sentido, vemos con interés tanto la petición del presidente Petro para que el presidente Maduro y Venezuela sean garantes del proceso de diálogo y de paz con el ELN, como todas las iniciativas que se han tomado hasta ahora. Una de las prioridades del gobierno del presidente Petro, así lo anunció en su toma de posesión, es la paz en Colombia. El presidente Petro designa a Álvaro Leiva como canciller. El canciller Leiva va en agosto, luego de la toma de posesión y su juramentación como ministro de Relaciones Exteriores, a La Habana, y se anuncia la reanudación de los diálogos con el ELN. Viene ahora esta petición que, repito, nosotros la vemos como positiva, el hecho de que el presidente Maduro haya aceptado ser garante de este proceso de diálogo con el ELN y que llegue a feliz término. Para nosotros es una buena noticia y acompañamos tanto la solicitud del presidente Petro como la respuesta que ha dado el presidente Maduro, y auguramos que Colombia consiga finalmente la paz, porque tienen, digamos, desde 1948, con el atentado y la muerte de Gaitán, es un país en guerra. ¿Qué Auguramos. significa políticamente hablando para el presidente Nicolás Maduro ser garante de paz? Cuando revisamos el contexto internacional y todos los señalamientos que ha habido en su contra, sobre todo cuando revisamos el decreto de Obama, donde se decía que Venezuela era una amenaza inusual para el mundo y se le asociaba directamente a actos terroristas, ¿esto de alguna forma reivindica la posición del presidente Nicolás Maduro como un garante de paz? Bueno, tendríamos que ver la actuación, porque garante de paz significa tomar distancia, no ser actor, no favorecer a una de las partes, sino acompañar el proceso. Por ejemplo, Una figura de mediador, como lo de Noruega tal vez en el proceso de diálogo en Venezuela, o tal vez la figura de México. exactamente, hay un proceso suspendido de negociaciones en México. Allí Noruega es mediador, pero hay dos países que son acompañantes y de alguna manera garantes. Está Rusia, están los Países Bajos, Holanda. En este caso le tocará a Venezuela y al presidente Maduro, en calidad de garante, ser, aun cuando tenga sus simpatías, ser imparcial y acompañar el éxito de los acuerdos. Hablando de este proceso de diálogo, ¿qué pasó con el diálogo en Venezuela? ¿Ya es una opción que la oposición descartó, el gobierno no le interesa? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, lamentablemente está suspendido el diálogo en México. Ese diálogo empezó en 2019. La Venezuela del 2019 es muy distinta a la Venezuela de hoy, por lo menos en términos políticos. En 2019, quienes formamos parte de los factores que adversamos al régimen y que queremos un cambio en el país, teníamos la iniciativa política dentro y fuera de Venezuela, una Asamblea Nacional con legitimidad de origen electa en el 2015,
y el respaldo de prácticamente la comunidad internacional occidental. Se plantearon unos objetivos, no se consiguieron y hoy el presidente Maduro continúa al frente del Ejecutivo Nacional y dentro de las filas, llamémosla para ser simplistas en esto, dentro de las filas opositoras, hay desasosiego, hay división, pero sin embargo, cuando uno ve la realidad del país, 70-75% de los venezolanos quieren un cambio en la conducción de los asuntos públicos nacionales. La situación económica también ha variado respecto al 2019. Se habla de alguna manera, se salió del proceso de hiperinflación, sin embargo, el tema económico sigue siendo el tema central para los venezolanos. ¿Qué hace falta para que exista un verdadero crecimiento económico en el país? Bueno, hemos perdido cerca del 80% del Producto Interno Bruto entre 2013 y 2022. Aunque en estos últimos años no hay cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela. Claro, pero hay seguimiento de agencias nacionales e internacionales. De un Producto Interno Bruto de aproximadamente 350.000 millones de dólares en el 2013, tenemos hoy un Producto Interno Bruto de 60-70.000 millones de dólares. Ha caído la producción petrolera. Estábamos en 3 millones de barriles. En el mes de agosto, el pasado mes de agosto, llegamos a 720.000 barriles de acuerdo a la OPEP. Por cierto, está de visita en Venezuela el secretario general de la OPEP, contra 650.000 barriles en el mes de julio. Sin embargo, 720.000 barriles es la cuarta parte de lo que producíamos hace 9 años. Tenemos menos ingresos, las reservas internacionales han caído. Cifras oficiales no, cifras oficiosas hablan, Endrina, de que las reservas líquidas no llegan a 800 millones de dólares. Hay caída de la producción de energía eléctrica, se ha deprimido el aparato agrícola, el aparato industrial, han cerrado comercios y sobre todo ha aumentado la pobreza y ha disminuido el poder adquisitivo. Entonces, hablar de que Venezuela se arregló, me parece que no refleja exactamente la realidad. Ciertamente, el gobierno tomó medidas, recortó el gasto público, liberó los precios y con ello acabó con el desabastecimiento, liberó las transacciones en dólares y con ello bajó la inflación. En lo que va de año hasta el 30 de agosto, llevamos una inflación de 60-65%, que es la inflación acumulada. La inflación acumulada, que es poca en relación a las hiperinflaciones que tuvimos, aun cuando es una inflación alta. La economía no está bien y para tu pregunta, ¿cómo resolver el problema económico? Tenemos que llegar a un acuerdo, porque sin inversión en petróleo, en electricidad, en agricultura, en pequeña y mediana industria, no habrá mayor empleo y mayor poder adquisitivo. Y eso requiere un acuerdo interno y un acuerdo internacional. Y requiere probablemente regresar a la mesa de negociaciones en México, levantar gradualmente las sanciones e ir a una reinstitucionalización del país. El presidente Nicolás Maduro recientemente exhortaba a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela a prepararse para las elecciones del 2024 y del 2025, que aseguraban hacer unas elecciones conjuntas para gobernadores, alcaldes y la Asamblea Nacional. ¿Cómo está preparada la oposición venezolana cuando aún ni siquiera se define si se van a hacer o no se van a hacer primarias y hay más de 40 candidatos? El escenario político electoral es, como tú lo señalas, 2024, elecciones presidenciales, que por mandato de la Constitución deben hacerse en ese año, ya que el 10 de enero del 2025 debe juramentarse un nuevo presidente electo con anterioridad y en el 2025 elecciones de Asamblea Nacional, alcaldes y gobernadores. Las fuerzas que queremos un cambio en Venezuela deberíamos hacer dos cosas fundamentalmente. Uno, una propuesta política. ¿Qué país queremos? ¿Qué país le proponemos a los venezolanos? Y en ese sentido, nuestro partido, Unión y Entendimiento Puente, viene recorriendo Venezuela con su propuesta 20 puntos para Venezuela.
20 puntos porque es la nota máxima que un estudiante saca y Venezuela merece la excelencia. Y 20 puntos porque decimos acá, habría que actualizarlo por supuesto, qué hacer con el petróleo para reactivarlo, con las Fuerzas Armadas para reinstitucionalizarla, con las relaciones internacionales, con el capital humano, con los servicios públicos, con la administración. Quienes queremos un cambio en Venezuela, tenemos que decirle a los venezolanos qué Venezuela queremos después del 2024. Y en segundo lugar, buscar un candidato, una candidata que pueda levantar, por una parte, el entusiasmo en aquella parte mayoritaria del país que quiere un cambio y no ser una amenaza para quienes hoy detentan el poder. Esas son las dos tareas que tenemos por delante. Hay un desafío bien interesante y es la participación de los venezolanos en el exterior, en este proceso de primarias al cual se está convocando por parte de la oposición, que no hay fecha definida, y para la participación en las elecciones presidenciales. ¿Cómo desarrollar esta iniciativa de la participación de los venezolanos en el exterior cuando no se reanudan por completo relaciones diplomáticas con otros países? Uno de los dramas mayores que hemos vivido en estos últimos años es la diáspora. Más de 6 millones de compatriotas que han tenido que dejar sus bienes, sus afectos, su familia, entre otras cosas importantes porque no tenían en Venezuela el porvenir que ellos deseaban. Ese es un tema doloroso. Esos venezolanos, más de 6 millones, deben participar en los procesos electorales, tanto de quienes queremos un cambio de la oposición como en los procesos nacionales. Aligerar la inscripción, actualizar el registro electoral de forma tal de que aquel venezolano que está en el exterior ejerza su derecho al voto. Faltan 19 días para las elecciones en Brasil. Todo apunta a que Luis Ignacio Lula da Silva lidera las encuestas y pudiera ganar eventualmente en una primera vuelta. Esto daría un giro a todo lo que es la geopolítica de la región. ¿Qué piensa en este sentido? Sí, ha cambiado. Alberto Fernández en Argentina no es Macri, Boric no es Piñera, Lula no es Bolsonaro y Petro no es Duque, para señalar algunos ejemplos de cambios en la región. Hay un cambio, hay un giro hacia gobiernos con mayor sensibilidad social, se llama gobiernos de izquierda. Estos gobiernos, sin embargo, tienen 3 características, porque se pudiera pensar que esto ayuda a la consolidación del régimen venezolano. Estos gobiernos tienen 3 características. Primero, son electos en elecciones libres y transparentes. En segundo lugar, son países en los cuales hay separación de poderes. Y en tercer lugar, son países en los que hay alternancia. Elecciones libres y transparentes, separación de poderes y alternancia en el poder no son características de quienes hoy gobiernan a Venezuela. De forma tal que Lula, Boric, Petro, López Obrador son gobernantes democráticos y ojalá ellos ayuden a que en el 2024 en Venezuela tengamos unas elecciones libres y transparentes. Se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿usted va a ser aspirante a la presidencia de Venezuela para el 2024? Es una pregunta que yo también me hago. Yo diría, parafraseando con la distancia al propio Libertador, si mi nombre contribuye a que haya un acuerdo, a que cesen los partidos y se consolide la unión. A que haya un acuerdo y propongamos un programa atractivo y un candidato que tenga experiencia, que tenga manejo de la situación venezolana y lo que habría que hacer dentro y fuera del país. Este país, Venezuela, que tanto me ha dado, la educación, la familia, el ser empresario, el tener una reputación, requiere de nuestros servicios, de mis servicios. Yo no dudaría en seguir aportándole a Venezuela. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.